Vamos a ver en este video los procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia con base en el decreto 2676 del año 2000 emanados por el Ministerio de Salud y del Medio Ambiente. No obstante la normatividad vigente en materia de residuos hospitalarios y similares, el decreto 2676 de 2000 fue muy específico y educativo para los generadores y gestores de dichos residuos a nivel de clínicas, hospitales, centros de salud, odontología, servicios veterinarios, entre otros. Por esta razón se pretende dar con este video una mirada a algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el momento de planear y ejecutar un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Un programa de actividades básicas para la gestión interna de residuos hospitalarios comprende los siguientes pasos. Primero, diagnóstico ambiental y sanitario. Se debe hacer en la institución donde se va a elaborar el plan un conteo de camas, ocupación, egresos, urgencias, etc. Determinar y cuantificar cuánto personal de servicios generales se tiene. Hacer una caracterización de los residuos de acuerdo también al color de las bolsas y recipientes que se utilicen. Describir el calibre de las mismas. Dicho calibre debe ser mínimo de 1.4 milésimas de pulgada. Cuál es el contenido de cada bolsa, el peso. Es decir, hacer una caracterización bien hecha de los residuos que se están generando en la institución. Hacer un listado del personal. Tener en cuenta los horarios en los que se hacen las recolecciones de los residuos. Especificar qué sistema de disposición final se está utilizando en el momento. Hacer una zonificación de fuentes e identificación de clases de residuos que se producen en la institución. El segundo paso es elaborar un programa de formación y educación. En este se deben dictar unas charlas a todo el personal en general y algunos de los programas que se sugieren en el decreto 2676 de 2000 son la exposición del mismo plan de gestión integral de residuos hospitalarios a todo el personal, una charla sobre legislación ambiental y sanitaria, capacitación sobre manejo de residuos hospitalarios a todo el personal, capacitación sobre seguridad industrial y salud ocupacional. Se debe dar a conocer el organigrama de actividades y las responsabilidades asignadas a cada uno de los trabajadores de la institución, la aplicación del plan de contingencia y una charla sobre desactivación de residuos. El tercer paso es manejar una segregación en la fuente, capacitar al personal y hacer un plan de cómo se va a segregar en la fuente. Para ello se debe tener en cuenta los códigos de colores para cada uno de los recipientes y bolsas que se van a utilizar. Por ejemplo, se acostumbra, o los códigos de colores internacionales más utilizados son el verde para los ordinarios, gris para residuos reciclables, rojo para material biológico y el negro para los residuos anatomopatológicos como placentas y biopsias. Hay que tener en cuenta que la capacidad máxima que se debe introducir de residuos en una bolsa es de 8 kilogramos, ojalá no se llegue a ese peso, para evitar derrames y accidentes. Se deben utilizar guardianes de seguridad o contenedores biológicos para los elementos cortopunzantes. Y todos los recipientes y bolsas deben estar rotulados con el nombre de la dependencia al que pertenecen y qué tipo de residuo es el que contiene o es el que se debe depositar en cada uno de ellos. El cuarto paso consiste en la desactivación. Planear la forma como se van a desactivar los residuos cortopunzantes en guardianes de seguridad. Esto normalmente lo recomienda el decreto 2676 de 2000, es que se lleven a incineración. La incineración se puede hacer en el mismo lugar en la institución si se cuenta con un horno incinerador, o si no, llevarse a incineración si en el municipio o ciudad hay una entidad, una empresa que se encargue de manejar estos residuos hospitalarios y peligrosos. Las cajas Petri, los medios de cultivo, los espéculos, etc.,
deben ir en bolsas rojas y luego llevarse a incineración. Las heces, la orina, coágulos de sangre, sueros y otros fluidos se deben llevar al pozo séptico de la institución o a la planta de tratamiento de aguas residuales si el municipio o ciudad cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. Los restos de amalgamas y mercuriales deben depositarse en recipientes con glicerina o aceite mineral. Luego se llevan a bolsas rojas y de ahí se llevan a celdas de seguridad donde deben ser confinadas con cemento. Estas celdas de seguridad se pueden construir en la misma institución si se tienen espacios en zonas verdes, pero alejadas y aisladas, o si no, celdas de seguridad en rellenos sanitarios. Los medicamentos usados, vencidos, mal conservados o de mala calidad se deben llevar a incineración. Cabe aclarar que los empaques de estos medicamentos se deben destruir, rasgarse, si es que se van a utilizar para reciclar, o si se van a considerar como material ordinario, pues también se deben destruir, rasgar dichos empaques. Todos los residuos que produzca la institución deberán ir al almacenamiento central en sus respectivas canecas. El quinto paso del programa de actividades es el movimiento interno de residuos. Para ello se debe elaborar un diagrama de flujo de residuos y colocarlo en un lugar visible para el personal de servicios generales. Esto es, tener un mapa de la institución y en él se demarcan cuáles serán las rutas que deben seguir dichos residuos. Los residuos van del sitio de generación al almacenamiento central por la ruta más corta posible. Se debe evitar mover esos residuos por donde circulen personas, en la medida de lo posible, recolectar mínimo una vez por día en las horas ojalá de menor circulación. Y en cirugía y en parto los residuos serán evacuados directamente al almacenamiento central. Es decir, no debe estar en almacenamientos parciales o secundarios. Almacenamiento intermedio y o central. De acuerdo al tamaño de la institución pueden haber almacenamientos intermedios o si no, pues solamente un almacenamiento central. Ambos deben tener las siguientes características. Deben estar en sitios independientes de secciones médicas. Deben contar con buena ventilación, iluminación, agua, drenaje, señalización, cerramiento. El piso debe ser antideslizante. Las paredes deben estar enchapadas en baldosa, es decir, que permitan una buena limpieza y una buena desinfección. Las canecas allí deben contar con los respectivos colores, bien rotuladas y tapadas. Las canecas rojas deben separarse de las demás, aunque vayan en el mismo almacenamiento central, esto para evitar la contaminación cruzada. Y cabe aclarar que se debe mantener dicho almacenamiento en estricto aseo, de desinfección periódica, fumigación, y el personal que maneja los residuos debe contar con todos los elementos de protección. El séptimo paso es la implementación del sistema de tratamiento y o disposición de residuos hospitalarios y similares. Los residuos ordinarios e inertes deberán llevarse siempre a un relleno sanitario. Los biodegradables se pueden llevar a una planta de compostaje si existe en el municipio o se llevan a relleno sanitario. Los reciclables se llevan a planta de reciclaje o simplemente se venden para beneficio de la misma institución. Los materiales biosanitarios cortopunzantes anatomopatológicos se llevan a incineración y sus cenizas van a celdas de seguridad dentro de la misma institución si se tiene el horno allá, o se llevan o se disponen en relleno sanitario pero en celdas de seguridad según los servicios que presten en la ciudad. Los residuos químicos, a excepción de los metales pesados, también van a incineración y las cenizas que queden también se les hace el mismo tratamiento de los biosanitarios y de los anteriores. Los mercuriales y metales pesados se van a encapsulamiento y luego se llevan a celdas de seguridad. El octavo paso es el manejo de fluentes líquidos y emisiones atmosféricas. Si en el sitio no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, se debe construir un pozo séptico exclusivo de la institución antes de verter
dichos efluentes al alcantarillado. Siempre que sea posible, se debe desactivar la sangre, sueros y otros fluidos corporales con hipoclorito de sodio a 500 partes por millón por 30 minutos. Se pueden utilizar también otras sustancias desactivantes o desinfectantes. Las emisiones atmosféricas provenientes del horno incinerador las debe controlar el mismo sistema y deben cumplir con los estándares reglamentarios de emisiones. Se deben implementar tecnologías limpias y procedimientos que limiten la generación de vertimientos líquidos contaminantes. El noveno paso es el programa de seguridad industrial y plan de contingencia. Este consiste en que se debe dotar al personal con equipo de protección, como guantes, protección visual, protección respiratoria, indumentaria de trabajo adecuada, botas antideslizantes y demás elementos. Se debe hacer una vacunación obligatoria contra el tétano y la hepatitis B al personal de servicios generales. Vale aclarar que esto se hace obligatorio según el decreto 2676 de 2000. Se debe elaborar y socializar un protocolo de accidentes y elaborar un plan de contingencia, que dicho decreto también da idea muy clara de cómo elaborarlo, pero por cuestiones de tiempo en este video no lo vamos a tratar. Los últimos pasos son: el 10, monitoreo al dicho plan, que en su componente interno lo que sugiere es adoptar indicadores de gestión. Ya la institución determina cuáles indicadores va a manejar. En el decreto se muestran algunos índices, como índices de destinación de residuos, índice de capacitación al personal, índice de beneficios que va arrojando el plan, se deben hacer estadísticos de accidentalidad y otros. El 11 paso es realizar auditorías internas e interventorías externas para ir controlando el plan. Se deben elaborar informes y reportes a las autoridades de control y vigilancia ambiental y sanitaria. Se debe diseñar e implementar programas de tecnologías limpias. Elaborar y socializar el cronograma de actividades relacionado con el manejo de estos residuos hospitalarios, y se debe hacer una revisión constante y mejoramiento continuo de los programas y actividades. Hasta ahí los principales pasos que se deben hacer para un efectivo programa de actividades básicas para la gestión interna de residuos hospitalarios y similares. En general, la estrategia jerarquizada para la gestión integral de los residuos peligrosos consiste en: primero, prevención; segundo, la minimización; tercero, el aprovechamiento; cuarto, el tratamiento de los residuos; y finalmente una disposición final adecuada. Vemos acá la bibliografía. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.